Es el turno en la lista del diputado Gabriel Gianoli. Gracias, presidente. Hoy, 12 de agosto, para mí es un día de alerta y de alarma, porque elijo creer en la buena fe de quienes llevan adelante esta ley, que en mi opinión está hecha a medida y en el ratito que me toque hablar me sorprenden algunas cosas. Pero el proyecto de ley sobre eutanasia que hoy nos convoca no es solo un asunto jurídico médico, es sobre todo una cuestión ética y profundamente humana. Con esta ley el Parlamento estaría legitimando la acción deliberada de provocar la muerte de una persona para aliviar su sufrimiento. Este mensaje, presidente, no es neutro. Abre la puerta a una peligrosa banalización del suicidio. Nunca mejor citado el Quijote en el día de hoy, donde allí nos encontramos con la realidad versus la fantasía, la lucha entre la percepción de la realidad y la realidad misma. Y yo siento que la realidad nos va a pasar por arriba, presidente. La realidad nos va a enfrentar a situaciones que no estamos advirtiendo. Tenemos la mayor tasa de suicidio, diría que somos campeones del mundo en suicidio, 2 por día. En este mismo recinto, no hace mucho, aprobamos una ley de prevención de suicidio cuyo mensaje era: la muerte no es la solución a los problemas de la vida. Promovimos campañas de salud mental, líneas de ayuda, espacios de contención. Entonces la pregunta es, ¿cómo se entiende que hoy estemos debatiendo una ley que propone precisamente la muerte como salida? ¿Estamos dispuestos a decir que en algunos casos sí es la solución? ¿Que hay sufrimientos que no vale la pena aliviar, sino eliminarlos juntos con quienes lo padecen? Y por supuesto que cada uno tiene su interpretación, pero ¿cómo no decir que habrá ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? Si cuando leemos el artículo 2 vamos a condiciones patológicas o condiciones de salud o condiciones de situación de etapa terminal, sería como decir o blanco o negro o de todos los colores, abriendo un abanico enorme donde me quiero quedar, que padezca sufrimientos. Y claro, hoy, y con el mayor respeto por esas situaciones que los señores legisladores plantearon, de personas que estuvieron aquí, pero el sufrimiento es físico, es emocional, es psicológico. Y es verdad, cada uno habla desde sus zapatos y yo hablo desde los míos. Y cuando hablamos de sufrimiento físico, allí entra el dolor, el malestar, pero entra la discapacidad también, Sin embargo, este Parlamento trabaja y trabaja para achicar la brecha entre aquellos que tienen desventajas, que tienen una situación de sufrimiento, que tienen una discapacidad y que hoy le estamos diciendo, mire que tiene una alternativa, si usted no la quiere pelear, tiene la posibilidad. ¿Y está psíquicamente apta esa persona para hacerlo? Como decía al principio, campeones del mundo en suicidio. ¿En qué franja etaria? En los más jóvenes y en los más veteranos. Y acá le estamos diciendo a veteranos que todo lo que hacemos política y andamos en la vuelta, bueno, una depresión severa. Entra acá, entra, va al médico, lo ve, no le avisa a la familia y al tiempo se enteran de que se dio
terminar con su vida. No había una alternativa, pero lo sorprendente de esta ley, presidente, es que, por supuesto, el abanico que habla el artículo 2, pero quiero ir al artículo 4 en el literal B. Y ahí sí me sorprendo, porque sé que fueron médicos los que llevaron adelante este proyecto con abogados. Y en el artículo 4, literal B, donde se dice que luego de atendido por el médico y visto que no cumple con las características, visto por los dos médicos, y es rechazado, se anotará en la historia clínica, pero luego tiene la posibilidad de ir a otro médico. Así que ahí no ponemos, ¿no? Si se anotó en la historia clínica y vino porque se quiso, quiere ser asistido en el suicidio, no lo mandamos a que lo atiendan, lo mandamos a que busque otro médico en un peregrinar hasta encontrar. Es tragicómico. Sería como que aquel que pretende una certificación médica y recorre médico tras médico y se la rechaza si le la rechazan, pensando que va a haber alguien que sí le va a decir que sí cuando no cumple con las características. Eso lo dice el artículo aquí. No es nada que yo esté inventando. Nos parece, presidente, que aquí ocurre un vacío. Hace apenas unos años, ante un evento como la pandemia, ante un evento como la pandemia, un evento incontrolable luego de 100 años, se gritaba por allí, muertes evitables, pudieron haber evitado las muertes, cosa que causaba indignación. Se exigieron investigaciones, responsabilidades, medidas para que nunca más el Estado permitiera que personas vulnerables murieran por falta de cuidado. Hoy este mismo Parlamento debate una ley para permitir muertes que sí son evitables. Pero no por negligencia, sino por decisión. Tomamos esa decisión. Condenábamos las muertes evitables de la pandemia y a la vez aprobar muertes deliberadas por eutanasia. Me parece que no es coherencia. Es hipocresía política y moral. Y la hipocresía, cuando se trata de la vida humana, no es tolerable. La eutanasia no resuelve los problemas del enfermo, elimina los problemas junto con el enfermo. Lejos de ser un acto de compasión, puede convertirse en una forma de abandono. Nuestro deber no es ofrecer la muerte como única respuesta, sino garantizar, como bien decía el doctor de Matos, que el alivio llegue a todas partes. Presidente, uno lee la ley y hay un acto administrativo que será de 10 días. Yo pregunto, y es una pregunta para los prestadores de salud, quizá para el Ministerio de Salud Pública, al ritmo que vamos, que hoy alguien pide un especialista por una dolencia profunda y le dan a los 3 meses, ¿acá también vamos a demorar 3 meses en resolver este tema? O en este caso sí, como es una ley a medida, lo atendemos rápidamente, cumplimos con todo y lo hacemos. Y aquellos que quieren tener calidad de vida esperan meses y meses para ser atendidos. Por último, presidente, entendemos que muchos de los pedidos de eutanasia no son un verdadero deseo de morir, sino un grito desesperado que dice, no quiero seguir sufriendo así. El desafío es atender ese sufrimiento con humanidad, con escucha, con cercanía y medicina de calidad, que deberemos trabajar para que llegue a todos. Matar nunca es la solución. El suicidio legal o asistido tampoco lo es. Una sociedad justa no se debería rendir frente al dolor, enfrentarlo y acompañarlo es lo que debemos hacer. Este proyecto en su forma actual no es un avance, en mi opinión es una derrota. Una derrota familiar, médica, social y política. Deberíamos invitarnos con compromiso a legislar
los casos que corresponde, pero no abrir el abanico para que luego el ciudadano utilice esta ley, quizás no en las mejores condiciones, quizás en absoluta soledad, quizás con una depresión profunda que no le permite razonar, pero por allí, para quedarse tranquilos, ponemos en un artículo que cuando lo estén por asistir, alcanza que levante la mano y el acto terminará, algo que me parece sorprendente. Eliminar el sufrimiento es una tarea noble, pero eliminar a quien sufre no lo es. En la pandemia a todos nos unió una certeza: cada vida contaba. Lamentamos la muerte de aquellos que murieron solos y prometimos que nunca volveríamos a abandonar a los más vulnerables. Hoy, con esta ley, el Estado cruza una línea peligrosa. Deja de proteger para empezar a provocar muerte. La dignidad no se defiende con una inyección letal, sino con cuidados, acompañamiento y esperanza. Yo solo pido que trabajemos para concientizar a los ciudadanos que del otro lado nos están viendo, y no podemos ser tan arrogantes de creer que, por más que representamos cada uno a 25.000, tenemos la verdad revelada. Hay un montón de situaciones que esta ley no considera. Hay un montón de situaciones que quedan por fuera. Y por último, presidente, porque en definitiva, como dijo algún señor legislador, le dimos a un médico la potestad de juez, le dimos a un médico todas las potestades, cuando hablamos de que en caso grave de procedimiento, el Ministerio de Salud Pública le comunicará a la Fiscalía General de la Nación. ¿Cómo en caso grave? En cualquier caso de cualquier índole, por mínimo que sea, como sucede en las cuestiones de la vida. ¿Quién tiene esa potestad de definir qué es lo grave y lo que no? Creo, presidente, que hoy es un día que todos hemos perdido, y como dije al principio, en esa lucha entre la percepción de la realidad del Quijote y la realidad misma, la realidad nos va a pasar por arriba y vamos a comprobar que esto ha sido un gran error cuando las tasas aumenten, cuando la gente encuentre ese escape y cuando aquellos que están más solos decidan dejar de vivir por no ser asistidos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Continuando la lista, tiene la palabra la diputada Eliane Castro. Muchas gracias, señor presidente. En mi calidad de diputada por el Partido Colorado, integrante del sector UNIR, voy a votar afirmativamente este proyecto de ley. Lo hago con convicción personal y política, convencida de que esta iniciativa representa un avance en la consagración de los principios que han guiado al Partido Colorado: la defensa de la libertad individual, el respeto a la autonomía personal, la dignidad humana y la garantía de los derechos civiles. El debate que nos convoca hoy no es sobre la vida si es valiosa, claro que lo es. Todos partimos de esa premisa. Lo que discutimos es si esa vida pertenece, en última instancia, a la persona que la vive o si el Estado puede, en determinadas circunstancias, imponerse para prolongar un sufrimiento que el propio individuo considera intolerable. La respuesta es clara: la vida es del ciudadano y el Estado debe acompañar y proteger su voluntad, nunca sustituirla. Este proyecto no crea una obligación, no obliga a nadie a poner fin a su vida. Otorga una posibilidad regulada y con estrictas garantías para quienes en condiciones extremas quieran ejercerla. Y esa diferencia es crucial. No es una ley de muerte, es una ley de libertad y de dignidad. En nuestra tradición liberal, la libertad no se reduce solo al respeto por la propiedad. Se trata también de la capacidad efectiva de decidir sobre las cuestiones más íntimas de nuestra existencia, siempre que esa decisión no dañe a otros.
Y no hay decisión más íntima que la de poner fin a la vida en un contexto de enfermedad irreversible, dolor insoportable y ausencia de perspectivas de mejoría. Prolongar artificialmente una vida que el propio titular no desea y siente que esa no es su vida, por razones exclusivamente morales o religiosas ajenas, es una forma de imposición incompatible con una sociedad libre. La verdadera defensa de la vida implica respetar también el derecho de cada persona a definir qué significa vivir con dignidad y cuándo esa dignidad se ha perdido de forma irreversible. Esa definición no la puede imponer el Estado ni un tercero. Le pertenece únicamente a quien vive esa realidad. Este proyecto establece condiciones claras, objetivas y verificables, solo para personas adultas, con capacidad mental plena, diagnosticadas con enfermedades graves, incurables e irreversibles. Evaluación independiente, por lo menos de un médico, y ahora estamos trabajando en que sea más garantista aún. Solicitud libre, informada, reiterada y por escrito. Información obligatoria sobre todas las alternativas, incluidos los cuidados paliativos. Plazos de reflexión y posibilidad de desistir en cualquier momento. Además, contempla la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, garantizando que ningún médico ni personal asistencial pueda ser obligado a participar contra su voluntad. Este equilibrio asegura que se respete la decisión del paciente sin vulnerar la libertad de quienes no deseen intervenir. El consentimiento es el pilar ético y jurídico de todo el procedimiento. Esta ley exige que la solicitud de eutanasia sea personal, libre, informada y reiterada, de modo que no quepa ninguna duda sobre la voluntad del paciente. Nadie puede decidir por otro ni adelantar esa decisión. Hoy, más de una decena de países democráticos y con sólidas instituciones han aprobado leyes similares. Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá, Nueva Zelanda y en modalidad de suicidio asistido, Suiza, Alemania y algunos estados de Estados Unidos. La experiencia demuestra que los temores iniciales, descontrol, abusos, disminución de los cuidados paliativos, no se materializaron cuando la ley se aplicó con reglas claras y supervisión. Por el contrario, la eutanasia representa un porcentaje reducido de las muertes totales y se concentran pacientes con enfermedades terminales graves. En definitiva, libertad y dignidad son dos caras de la misma moneda. No hay verdadera dignidad si el individuo no puede ejercer su libertad, y no hay libertad real si se le niega el derecho a decidir sobre el tramo final de su existencia. Defender la vida digna significa también reconocer que cada persona es la máxima autoridad sobre su cuerpo, su voluntad y su destino. Un Estado que confía en sus ciudadanos les ofrece opciones y garantías, no imposiciones. Por eso esta ley no es una renuncia a proteger la vida, sino la afirmación más plena de que vivir y morir en libertad es un derecho humano fundamental. Uno de los argumentos más recurrentes contra este proyecto es que eutanasia desplaza o sustituye los cuidados paliativos. Nada más alejado de la realidad. Esto es una falsa dicotomía. Cuidados paliativos y eutanasia no son excluyentes. Son respuestas distintas a necesidades y realidades distintas. Los cuidados paliativos son y deben seguir siendo la prioridad absoluta. Representan la mejor herramienta médica para aliviar el dolor y acompañar al paciente en su tránsito final. Pero la realidad, reconocida incluso por las asociaciones de medicina paliativa, es que existen casos en los que, a pesar de todos los recursos disponibles, el sufrimiento persiste. En esos casos, la eutanasia no sustituye los paliativos, es la última opción, excepcional, que contempla el abanico de cuidados al final de la vida. Uruguay, aprobándose por sola voluntad de la mujer, en el voto femenino, en la jornada laboral de 8 horas, en la separación Iglesia-Estado. Cada uno de estos avances enfrentó resistencias, pero fortaleció nuestra democracia y amplió la libertad de nuestros ciudadanos. Esta ley es coherente con esa tradición de vanguardia civilizatoria.
Esta ley no es una puerta abierta al abuso, sino un muro de garantías que protege tanto la libertad de quien decide como la seguridad de quienes lo rodean. No obliga a nadie, no sustituye los cuidados paliativos y no resta valor a la vida. Lo que hace es reconocer que la libertad individual y la dignidad humana llegan hasta el último instante. En virtud de todo lo anterior, voto afirmativamente. Lo hago porque creo en un Estado que habilita opciones y respeta la diversidad de convicciones, porque creo que la vida en libertad incluye el derecho a decidir cómo y cuándo terminarla cuando el sufrimiento es irreversible, y porque creo que Uruguay, fiel a su tradición de vanguardia en derechos civiles, debe dar este paso con compasión, respeto y responsabilidad. Quisiera agregar además que estoy segura que todos quienes estamos aquí, cuando pensamos en la hora en que llegue nuestro momento de nuestra muerte, nos imaginamos tranquilos, descansando, pasar de un sueño a otro. Yo no creo que nadie se imagine morirse atragantado en su propia saliva o morirse porque el diafragma ya no le responde, sabiendo, porque su cabeza está consciente, que son sus últimos momentos de vida. Además, quiero agradecer y mencionar a Florencia Salgueiro, que fue por ella que conocí no este proyecto de ley, sino cómo atraviesan las familias estos momentos, no como una carga, sino en la imposibilidad de poder hacer algo por alguien a quien amás, que ves que sufre y no podés hacer nada. Y a través de Florencia y de su relato, escuché una hija que amaba a su padre y que cariñosamente me transmitió la importancia que para ella tiene este proyecto de ley y la importancia que tiene que nosotros como Estado podamos ayudar a esta gente que sufre de forma irreversible. Así que eso es todo lo que tengo para decir. Gracias. Gracias, diputada. Siguiendo la lista tiene la palabra la diputada María Inés Ovaldía. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señoras y señores legisladores, hoy está claro que no estamos hablando de un tema sencillo. No debatimos ni nos enfrentamos por números, por presupuestos o por reglamentos. Hoy hablamos de la vida y, si se me permite, de una parte de ella, la muerte. Y sobre todo de la libertad que cada persona tiene para decidir sobre ambas. Hay textos escritos a lo largo y ancho del mundo que han hablado sobre este tema y nosotros mismos los hemos tomado aquí y los legisladores y las legisladoras precedentes los han enumerado. Permítanme irme hasta el año 1888, ayer no más, y escuchar morir con orgullo cuando ya no es posible vivir con orgullo. La muerte elegida libremente, la muerte realizada a tiempo, con lucidez y alegría, entre hijos y testigos, de modo que aún resulte posible una despedida real a la que asista todavía aquel que se despide. El crepúsculo de los ídolos, 1888, Nietzsche. Quiero comenzar diciendo algo que parece obvio, pero que a menudo se olvida en este debate. La eutanasia no es un permiso para matar. La eutanasia es un reconocimiento legal de que un ser humano plenamente consciente puede decir y decidir poner fin a su vida cuando el sufrimiento es irreversible y la dignidad se ve reducida a una sombra de lo que ese ser humano fue. No se trata de imponer una obligación. Nadie aquí propone que la eutanasia sea un camino obligatorio para nadie, ni para pacientes ni para médicos. Lo que proponemos es ampliar derechos, abrir una puerta para quien quiera ejercerla, sin miedo, sin clandestinidad, sin poner en riesgo a terceros. Se ha hablado de las puertas aquí. Quizás esta sea una salida por la puerta grande, la puerta que podamos elegir. Eso es lo que la ensancha. Desde la filosofía política y moral este tema ha sido abordado desde múltiples miradas. John Stuart Mill, uno de los padres del liberalismo moderno, sostenía que la única razón legítima para limitar la libertad individual
es evitar una decisión que dañe a terceros. Obligar a una persona a prolongar una vida que ya no desea, que está atravesada por dolores físicos insoportables y una pérdida total de autonomía, es una forma de violencia, quizá de violencia moral, pero de violencia clara. Alargar, señor presidente, no tiene sentido. Lo que debemos hacer es ensanchar la vida. Desde otra tradición, Kant nos recuerda que la dignidad humana está en la capacidad de razonar y elegir. Y elegir incluye decidir cuándo la vida que nos pertenece ha llegado a su final digno. Negarle a alguien esa decisión es tratarlo como un medio y no como un fin en sí mismo. Incluso desde perspectivas más comunitaristas, la compasión y el respeto por el sufrimiento ajeno son valores centrales. Aristóteles hablaba del justo medio entre prolongar la vida a cualquier precio y precipitar la muerte sin razón. Allí, decía, está la virtud de permitir que una persona se vaya en paz, cuando el dolor ha convertido la existencia en un suplicio. No podemos olvidar que la historia de los derechos humanos es la historia de la ampliación de las libertades. Hubo un tiempo en que se negaba el voto a las mujeres. Hubo un tiempo en que se consideraba normal que los trabajadores no tuvieran ni descanso ni seguridad. Hubo un tiempo en que se discriminaba abiertamente por la orientación sexual. En todos esos casos los avances llegaron porque hubo legisladores que se animaron a decir: esto no puede seguir así. Hoy, señor presidente, estamos ante una causa similar, a una causa de ese calibre. La eutanasia regulada es parte de la misma lucha por la dignidad. Y no estamos hablando de teoría. Hoy en Uruguay seguro que hay personas que buscan maneras de terminar con su sufrimiento por fuera de la ley. Lo hacen solas, malamente. Lo hacen en la clandestinidad, lo hacen arriesgando que sus seres queridos enfrenten consecuencias penales. No regular no evita la eutanasia o que la eutanasia exista. Lo que hace es dejarla en la sombra, sin controles, clandestina, sin garantías y sin compasión. No hablamos de un momento aislado, no hablamos de un final como si estuviera separado de lo demás. La vida es una totalidad y la muerte es parte de ella. Es un tejido único que incluye infancia, juventud, madurez y también el cierre del ciclo. Y si durante todo ese recorrido defendemos la libertad y los derechos, ¿por qué deberíamos renunciar a ellos justo en el último tramo? A lo largo de la vida reconocemos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Podemos aceptar o rechazar un tratamiento médico. Podemos donar órganos, podemos incluso interrumpir un embarazo bajo ciertas condiciones amparadas por la ley. Si reconocemos esa libertad en tiempos y en momentos tan decisivos de nuestra propia historia, ¿cómo negarla cuando hablamos de una muerte propia, especialmente cuando se trata de evitar un sufrimiento irreversible? Regular significa establecer requisitos claros, que la persona esté en uso de sus facultades. Por lo tanto, no es el caso de una depresión, por más severa que sea. Que el diagnóstico sea irreversible, que haya acompañamiento médico y psicológico, que exista una y las necesarias evaluaciones independientes y que se respete en todo momento la voluntad libre e informada del paciente. La clave de esta discusión es la dignidad. Defendemos la dignidad en el trabajo, en la educación, en la salud, en la vejez. ¿Por qué habríamos de excluir el momento de la muerte en esa defensa? La dignidad no es solo un concepto jurídico, es un sentimiento profundo de coherencia con uno mismo. Y cuando una persona, tras un camino de lucha contra la enfermedad, dice hasta aquí llego, no es no la quiero pelear, no es un acto de debilidad, es un acto de soberanía personal.
Algunos argumentan que la eutanasia contradice la ética médica, pero la medicina, señor presidente, no es el único, para la medicina, señor presidente, no es únicamente prolongar la vida, es sobre todo aliviar el sufrimiento. A veces el mayor acto de cuidado de un médico o que un médico puede ofrecer es permitir que la persona parta en paz, sin dolor, rodeada de afecto. La eutanasia regulada y segura no obliga a nadie, no quita opciones, las multiplica. Permite que quien desee luchar hasta el último instante pueda hacerlo. Y quien tras un camino de enfermedad y dolor decida que ha llegado su momento, pueda partir sin miedo, sin clandestinidad, sin criminalizar a quienes lo acompañan. En este debate hay algo profundamente humano, la posibilidad de despedirse a tiempo, poder abrazar a la familia, poder resolver asuntos pendientes, poder crear la propia historia con lucidez y con valor, sin miedo. La eutanasia no arrebata ese momento, lo ordena, lo ampara, lo hace posible, sin riesgo ni culpa. Este proyecto no quita opciones, las amplía. Quien quiera luchar hasta el último aliento podrá hacerlo. Quien quiera elegir el momento de partir también podrá hacerlo. Y en ambos casos estará el Estado para proteger y no para imponer. Señor presidente, legislar sobre la eutanasia es en el fondo un acto de confianza en la ciudadanía madura. Es decirle a cada persona, creemos que sabés decidir sobre tu vida y también sabés decidir sobre tu muerte. Es asumir que la vida no es solo un hecho biológico, sino una experiencia cargada de sentido, y que cuando ese sentido se ha perdido irremediablemente, la libertad y la compasión pueden caminar fraternalmente juntas. Defender esta ley no es defender la muerte, es defender la vida como un espacio de libertad. Es reconocer que vivir con dignidad incluye poder morir con dignidad. Dignidad es decidir. Negar este derecho sería admitir que la libertad es parcial, que la dignidad tiene fecha de vencimiento, que hay un momento en que dejamos de ser dueños de nuestro destino. Y eso, señor presidente, sería una contradicción con todo lo que hemos construido como sociedad democrática. Cuando defendemos el derecho a morir dignamente, no estamos hablando de resignación, estamos hablando de sentido. Sentido de continuidad, sentido de coherencia, sentido de que hasta el último segundo podamos ser libres de decidir cómo queremos vivir y cómo queremos despedirnos. La muerte nos alcanzará a todos, tarde o temprano. Lo que podemos decidir y nosotros legislar es que si cuando llegue ese momento lo queremos transitar en dolor o habrá paz, si habrá miedo o habrá respeto. Yo, señor presidente, quiero un país donde cada persona pueda elegir que su final llegue sin sufrimiento, con respeto y con amor. Y si citamos a Nietzsche, citemos a Liber Falco, ese montevideano que sabía que su moneda se había gastado y que decía que solo quería llegar por ese atajo a otro cielo con sus amigos. Ese es el verdadero sentido de esta ley. Ese es el último acto de libertad que nos debemos como sociedad. Dignidad es decidir. No es irse por la otra puerta, es irse por la puerta grande. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Mario Colman.
Gracias, señor presidente. Hablar de libertad, de dignidad humana, de amor, de compasión, quizás no termine de definir qué votaría este legislador. Porque lo he escuchado en esta sala, en reiteradas oportunidades, de un lado y el otro, de quienes defienden el proyecto o quienes entienden que este proyecto no debe votarse. Esta fecha, al igual que fue el 5 de octubre del 2022, es uno de los días quizás más difíciles para cada uno de nosotros. Complejos, que nos movilizan, que podemos comprender incluso la vehemencia de que se defiendan las posiciones que cada uno se defiende. Y sobre todo porque si no, no nos latiría nada, no tendríamos piel, no tendríamos compasión. Y todos estos conceptos no nos definen a cada uno de nosotros. Es un montón de cosas. Yo debo decir que quiero hablar más bien sobre todo de cómo llegué a mi definición ante este proyecto de ley. Tomé un camino diferente que lo hice oportunamente el 5 de octubre cuando voté afirmativamente. En ese momento entendí que era un acto de conciencia y lo hice más bien en soledad, en reflexión, entendiendo que uno debería de verlo desde la compasión como yo lo entiendo como ese principio más puro de la moralidad, como el motor de la moralidad. La compasión no es otra cosa que ponerse en el lugar del otro, sentir el sufrimiento del otro como propio, y creo que es eso lo que en definitiva uno tiene que pensar. Acá de vuelta, yo no sé si es muerte digna, no sé si el concepto muerte digna está bien. Creo que todas las muertes que uno adopte pueden ser dignas. Pero no obstante ello, quiero decirle que voy a votar favorable el proyecto. Y lo voy a decir con respeto, con tolerancia. Lo quiero decir que también lo voy a votar en general, pero voy a votar también algunas modificaciones que presentan algunos compañeros del Partido Nacional que entienden que dan mayores garantías. Debo decir que lo hago por conciencia. No lo hago ni por cálculos, ni porque pertenezco a ninguna organización, ni internacional, ni nada de eso. Lo hago porque mi conciencia y mi corazón lo dicta que lo haga. Lo hago como un hombre libre de un partido libre. En ningún momento nuestro partido nacional nos condicionó, ni hubo ningún cálculo de ninguna manera para pedirnos que votemos de una forma u otra. Lo hago porque entiendo que es también la muerte una parte también de la vida. Y creo que en ese acto de libertad, el último acto de libertad, tenemos que tener la posibilidad de decidir cómo queremos morir. Y no es cualquier muerte, porque se ha dicho generalidades que estábamos abriendo un abanico muy grande. Y yo creo que este proyecto es mejor que el anterior. Y es mejor que el proyecto anterior que llegó a esta casa. En su momento, el anterior proyecto fue modificado en las últimas horas y quizás también pueda ser modificado en estas últimas horas. Se modificó y se limitó ciertos aspectos. Me acuerdo que participamos en ese momento con el doctor Ope Pasquet en una redacción alternativa que se terminó siendo la aprobada. Y creo que hay algunos aspectos que pueden ser modificados. Creo que es cierto que algunos aspectos relacionados a la capacidad y la participación de algún médico que pueda acreditar la capacidad es un hecho que no es menor y que puede ser trabajado.
Lo escuché al diputado Sadjian hablar también de la posibilidad de un tribunal, y creo que también puede ser un camino que también podemos adoptar. Por eso, señor presidente, yo no creo que el pluralismo que tenemos y las miradas que podemos tener en esto es muy amplia. Acá no es una obligación, es un derecho que estamos dando a las personas. Y en ciertas características, no es cualquier persona. Estamos hablando de aquellas personas que ese dolor es progresivo, es insoportable. Son limitados los hechos, no es que estamos dando carta libre para matar. Y yo lo digo con total sinceridad, no me molesta llamarlo eutanasia. Y debo decirle de esa forma me parece que no deslegitima nada. Me parece que lo voté oportunamente con ese nombre y lo volvería a votar con ese nombre. Decirles que no es fácil esta decisión, que para esta decisión he hablado con todos los que he entendido que tenía que hablar, familia, amigos, personas que estaban a favor, personas que estaban en contra. Y quiero decirlo con claridad, lo hago porque entiendo que al final de la vida uno puede decidir cómo quiera morir en ciertas circunstancias. Lo digo con total sinceridad, creo que es la posibilidad de poder hacerlo con ciertos límites, con ciertas garantías, es un acto de compasión. Reitero, señor presidente, vamos a votar en general el proyecto, pero sí vamos a acompañar algunas modificaciones. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Pablo Intamuz. Gracias, presidente. Después de escuchar al colega preopinante, realmente no hago otra cosa que reafirmar el orgullo que siento por estar en este cuerpo. Así como alguna expresión de hoy más temprano me dio vergüenza ajena, realmente me saco el sombrero con las palabras recién expresadas por el diputado. Quiero enfocar esta intervención desde lo más simple y humano. Se decía recién, la compasión. Esa capacidad que todos tenemos para ponernos en el lugar del otro, para reconocer su sufrimiento y desear aliviarlo. En la vida, acompañar el dolor irreversible de un ser querido nos enseña que a veces la mejor ayuda que podemos ofrecer es permitir que esa persona decida cómo quiere atravesar sus últimos momentos con dignidad. Lo decía recién la diputada Valdía. Muchas veces ni la ciencia ni los cuidados paliativos alcanzan a mitigar un sufrimiento insoportable. Las palabras de Pablo Canepa, citadas varias veces en sala, no son un capricho ni un deseo superficial, sino la expresión de un hombre que siente como su cuerpo se ha convertido en una jaula y que espera que el Estado le permita ejercer el derecho a una muerte digna. Negarle a Pablo y a tantas otras personas esta opción es prolongar un sufrimiento que la compasión debería impedir. No se trata de obligar a nadie a tomar una decisión irreversible ni de imponer ningún camino. Nadie está obligado a solicitar esta asistencia según nuestro proyecto de ley. Ni ningún profesional está obligado a brindarla si su conciencia se lo impide, como también nos dice la gente de Muerte Asistida Digna en el Uruguay. Pero quienes libremente elijan este derecho deben poder ejercerlo con garantías y con respeto. El proyecto de ley que estamos tratando no contempla la eutanasia por discapacidad o condiciones reversibles, sino únicamente para quienes padecen sufrimientos insoportables por condiciones de salud irreversibles tras rigurosos procesos de evaluación y consentimiento informado. Como también nos dice, creo que a todos los que estamos aquí recibimos un correo electrónico de esa organización que acabo de mencionar.
Les invito, colegas, a que avancemos con esta ley por los Pablos, las Beatrices, los Fernandos y todas las personas que hoy enfrentan un sufrimiento sin alivio, pero también por y para muchos y muchas de quienes estamos hoy aquí en este Parlamento. ¿Quién de los presentes está libre y puede afirmar que no enfrentará una situación como la de estos compatriotas? Porque creo que contiene elementos interesantes para la reflexión que no escuché en toda la noche. Quiero tomarme la libertad de citar textualmente un fragmento de una columna de opinión titulada Eutanasia, el cómo y el porqué, de Álvaro Díaz Berenguer en Semanario Brecha del 26 de julio de 2024. Nos dice Álvaro, abro comillas, existe en nuestro país una tímida aproximación a la consideración del tema de la atención de la muerte en las enfermedades terminales con la ley de voluntad anticipada, pero en realidad se refiere al hecho de dejar morir más que al acto de provocar la muerte. De todas maneras, dice el columnista, fue un comienzo en la consideración del respeto de la voluntad de morir. En cuanto a la instrumentación de la eutanasia, el problema está vinculado con la práctica médica. La eutanasia no puede ser llevada a cabo por cualquier persona, aunque el Código Penal, como se decía hoy más temprano, considera la posibilidad del homicidio piadoso en determinadas circunstancias, sino que debe estar a cargo de un médico. A esto se oponen algunos profesionales porque los códigos de ética médica, como también se habló abundantemente hoy aquí, a nivel nacional como internacional, prohíben practicar la eutanasia. En este sentido, hay aquí, nos dice Álvaro, contradicciones e hipocresías ocultas. En nuestro país y en el mundo, los médicos recurren en determinados casos, como el de los enfermos terminales, a la sedación paliativa, entre comillas, a sabiendas de su doble efecto, también entre comillas. Se entiende por doble efecto la acción farmacológica que, por un lado, produce el alivio del sufrimiento buscado, pero por otro, provoca coma y muerte. Aquí la diferencia que se postula radica en la intención del médico, que no consiste en causar la muerte, sino en aliviar, lo que en el fondo es un razonamiento absurdo, porque el resultado final sigue siendo la muerte. Bajo la intención primaria de evitar el sufrimiento se oculta la provocación de la muerte. Estos tratamientos con frecuencia no son decididos en conjunto con el paciente. Entre paréntesis, nos dice el periodista, eutanasia, involuntaria. Se ha planteado una falsa oposición, eso también se dijo hoy aquí, entre eutanasia y cuidados paliativos, cuando en realidad son dos formas complementarias de actuar. Los cuidados paliativos son fundamentales en el tratamiento de los pacientes terminales, pero no pueden solucionar todos los sufrimientos. Nos referimos no solo al dolor, sino también a aquellos sufrimientos desencadenados por la pérdida de determinadas funciones, como por ejemplo las vinculadas con la esclerosis lateral amiotrófica u otras enfermedades invalidantes. Los opositores a la muerte compasiva en estas circunstancias plantean que se puede evitar el sufrimiento actuando en el terreno de la psicología o de la psiquiatría, porque el deseo de morir estaría vinculado invariablemente con la depresión psíquica. Esto no es verdad. Las situaciones terminales se asocian, sí, a varias reacciones psíquicas descritas por Elizabeth Kubler-Ross, entre paréntesis, negación, negociación, enojo, depresión, aceptación, pero no necesariamente con la depresión. La aceptación del destino final no significa aceptar el sufrimiento que supone. Esta falsa oposición con los cuidados paliativos está vinculada con la escuela de los paliativistas seguidores del doctor Marcos Gómez Sancho, que se opone a la eutanasia y propone que no es necesario recurrir a ella con las herramientas con las que se cuenta. Sin embargo, en Bélgica, los paliativistas que comenzaron a desarrollarse a partir de la década del 80
fueron impulsores de la ley de eutanasia aprobada en 2002, que también se mencionó hoy aquí en este debate. Esta ley en debate en nuestro país provoca temor porque podría desencadenar una epidemia de homicidios encubiertos, sobre todo de personas vulnerables causantes de gastos importantes para su manutención. Esto se decía en el 2024 y hoy se reiteró aquí en sala. Por ejemplo, ancianos en casa de salud. Dicen los opositores que la ley sería un cheque en blanco para matar, una pendiente resbaladiza. Se trataría de un incremento de las eutanasias no voluntarias, como ha sido descrito en Holanda, aunque se presume que esto ocurriría desde antes de la ley. No obstante ello, esto no ocurre si los procedimientos se controlan debidamente. Es una práctica que requiere estricto control estatal. Algunos opositores consideran, sin embargo, que es un procedimiento que debe realizarse en determinadas circunstancias, pero por temor al exceso caen en la prohibición absoluta. Antes que nada, los opositores deberían responder: ¿se debe respetar la voluntad de morir de los seres afectados por una enfermedad terminal, aquejados de sufrimientos insoportables cuando los cuidados paliativos no dan solución? Cómo hacerlo y cómo controlarlo debería estar en la reglamentación posterior de la ley. Pero el respeto de la voluntad de morir expresada a su entorno en estas circunstancias es un gesto humanitario que nadie debería rehusar y que debería estar contemplado en el accionar médico. De todas maneras, es atendible la objeción de conciencia de algunos profesionales, dado el mandato ético de su profesión. La Federación Flamenca de Cuidados Paliativos dice: diálogo y respeto son palabras clave cuando se aborda la eutanasia y otras formas de muerte médicamente asistida. Una relación con el paciente que sea honesta y participativa, completamente abierta y con el máximo respeto a las creencias del paciente, a las del médico y a las de otros cuidadores, proporciona las mejores oportunidades para una muerte digna. En este sentido, los profesionales tienen todo el derecho a establecer sus propios límites éticos, pero se espera de ellos que los comuniquen de forma clara, honesta y con suficiente antelación. Cierro las comillas de esta columna que cité porque me pareció realmente interesante. Se dijo en sala, presidente, la vida es más valiosa que la muerte. Chocolate por la noticia, presidente. Acá la contradicción principal no es vida-muerte. La contradicción principal aquí es sufrimiento insoportable con pasión. Otro de los diputados preopinantes contrarios al proyecto preguntó por el significado del concepto muerte digna, al extremo de afirmar que la única muerte indigna es la de quienes mueren en la calle. Discrepamos con eso, presidente. Muerte indigna, desde nuestro humilde punto de vista, es la que termina siendo el corolario del dolor insoportable y sin control. Un paciente con cáncer avanzado que, pese a los analgésicos, experimenta dolor agudo y constante hasta el último momento, cuando muere, desde mi punto de vista, lo hace indignamente. La prolongación artificial de la vida sin posibilidad de recuperación termina en una muerte indigna. Por eso es necesario dar opciones legales al paciente para que libremente y asesorado tome esa íntima decisión. Muerte indigna ocurre cuando una persona atraviesa su etapa final con sufrimientos que no puede evitar ni aliviar y sin control sobre las decisiones sobre su propio cuerpo. Esta ley busca que ninguna persona muera así, si no lo desea. Si el Estado obliga a una persona a seguir viva en condiciones insoportables contra su voluntad, se vulnera su dignidad y su derecho a la autonomía. La eutanasia es la última herramienta para evitar una muerte indigna. Muerte digna es decidir cómo, cuándo y dónde morir con control del dolor, respeto por la voluntad y cuidados adecuados. Muerte indigna es morir con dolor evitable, sin respeto por la voluntad o en condiciones que deshumanizan la experiencia.
Otro diputado dijo, acá con el que hay que hablar es con el paciente. Voy a citar rápidamente, porque me queda poco tiempo, el artículo 4 del proyecto en consideración. Inciso A, iniciativa. Quien quiera recibir asistencia para morir deberá solicitarla personalmente a un médico por escrito que firmará en su presencia. Si no supiere o no pudiere firmar, lo hará a su ruego otra persona. Deberá solicitarla, reitero, personalmente a un médico. En el literal B, control de admisibilidad, dice, seguidamente el médico actuante dialogará con el paciente. Le dará información acerca de los tratamientos disponibles, incluidos los cuidados paliativos, y verificará que la voluntad que él expresa es el paciente. Si no se verificaran las condiciones aludidas a la voluntad del solicitante, no tuviera las características indicadas, el médico actuante dará por rechazado el procedimiento, haciéndolo constar en la historia clínica y comunicándoselo de forma inmediata al paciente. Creo que es clara la ley, el proyecto de ley que estamos considerando. Y para terminar, presidente, simplemente voy a citar algo que también se dijo en sala, con lo cual discrepo. Un diputado preopinante dijo, si Pablo está bien, solo cuando duerme, la opción de Pablo es dormir y no matarlo. Para nosotros, presidente, legisladores, legisladoras, la opción de Pablo es el proyecto de ley que invitamos, exhortamos, diría que hasta rogamos votar afirmativamente en esta noche histórica. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Continuando la lista, tiene la palabra la diputada Mónica Pereira. Muchas gracias, señor presidente. Como ya se ha dicho por muchos en esta sala en la noche de hoy, este sin duda es un debate muy complejo, muy profundo y sin duda para quienes somos nuevos en el Parlamento, el más sensible que hemos abordado. Es un tema en el que se cruzan convicciones éticas, perspectivas médicos asistenciales, legales, tradiciones culturales, creencias religiosas y sobre todo historias humanas que nos interpelan de manera directa. Por eso lo primero que quiero expresar es mi respeto hacia todas las posiciones en el debate que hoy transcurrimos, de quienes acompañan este proyecto y de quienes lo rechazan. En especial a quienes los rechazan y son, por supuesto, con profundas y firmes convicciones, algunos compañeros de partido, con los que hoy vamos a tomar caminos diferentes, porque en el Partido Nacional es saludable la contradicción de opiniones y nosotros padecemos el dulce delirio de las libertades, al decir de Luis Alberto Herrera. Con total sinceridad, tengo claro que mi voto a favor de este proyecto no invalida ni desacredita completamente esas otras miradas, esas otras perspectivas a las que comprendo. Los legisladores tenemos la obligación de legislar y, a mi entender, en estas circunstancias como las que nos toca a todos hoy, complejas, cuando hay temas de tanta profundidad como este, es cuando esa obligación resulta más necesaria e inevitable. Y voy a tratar de ir al núcleo del asunto, tratando de evitar los debates periféricos que planteó este tema en la noche de hoy, en el día de hoy. En ese sentido, a mi entender, lo más trascendente a destacar del proyecto que estamos votando hoy, como ya se ha dicho acá, es que este proyecto de ley no impone una conducta, no obliga a nadie a tomar una decisión contra su voluntad. A mi entender, lo que hace es ampliar el marco de libertades y de derechos para quien decide poner fin a su vida, con conciencia, con garantías médicas, con garantías legales estrictas, puede hacerlo de manera segura, acompañada y digna, con protocolos muy claros, con supervisión profesional y con la certeza de que esa elección es libre, voluntaria e informada. Como dijo la doctora Blengio en comisión, de lo que se trata es de asegurar que la libertad, la autonomía y la voluntad de poner fin a la vida en contextos de padecimiento gravísimo, crónico, imposibilitante, incurable e
e irreversible sean ejercidos por el titular del derecho a vivir hasta el último día, en la forma que considere digna a su existencia y acorde a su ideología, religión y espiritualidad. Entiendo y valoro las objeciones que pueden surgir desde la ética médica, desde las convicciones religiosas o desde el temor a posibles abusos. Pero creo que precisamente por todo esto es que debemos legislar, para establecer las salvaguardas que impidan cualquier vulneración y para dar amparo legal a quienes hoy, en silencio y sin amparo normativo, enfrentan decisiones dolorosas en la soledad de un cuarto de hospital o en la intimidad de su conciencia. También quiero expresar mi confianza en el sistema de salud, en los médicos, en la ética de nuestros profesionales médicos. Uruguay cuenta con un cuerpo médico formado, sensible, comprometido, que ya toma decisiones difíciles cada día en áreas emparentadas con este proyecto, como es el tema de los cuidados paliativos. Con este marco legal no les pedimos que actúen sin control, como se ha dicho, sino que cuenten con reglas claras, con protocolos estrictos y respaldo jurídico para actuar cuando un paciente, en pleno uso de su capacidad y su libertad, solicite poner fin a su vida. Asimismo, la ley, de todas formas, como se ha dicho, garantiza el derecho de los médicos a no ejercer la eutanasia por objeción de conciencia. En el caso de votarse esta ley en la noche de hoy, una cosa tiene que quedar claro y que uno tiene que ser contundente. El Estado no va a obligar a nadie, ni al paciente a solicitar la muerte digna, ni al médico a practicarla, ni siquiera a una institución asistencial a ofrecerla entre sus prácticas. Se trata de una opción voluntaria, ejercida de forma libre y consciente por quien enfrenta un sufrimiento intolerable derivado de una enfermedad incurable y que está en una etapa terminal. Y quiero resaltar, porque no me parece menor, que aunque la ley no lo enuncia a texto expreso, permanece en su incolume el derecho del paciente a no solicitar la eutanasia y a recibir la misma calidad de atención y cuidados que hoy le corresponde. Asimismo, el texto legal prevé expresamente la objeción de conciencia para los profesionales de salud. Esto significa que ningún médico o integrante del equipo asistencial estará obligado a practicar el procedimiento si considera que va en contra de sus convicciones éticas, morales o religiosas. La objeción no es un privilegio, sino una garantía de libertad individual que asegura que la ley pueda aplicarse sin forzar creencias personales. De esta forma, se resguarda un delicado equilibrio, se garantiza el acceso a quienes lo soliciten, pero también se preserva la integridad moral de los profesionales que no deseen participar. Finalmente, voto a favor de este proyecto, convencida de que la verdadera humanidad no se mide solo en la capacidad de prolongar la vida, sino también en la compasión para comprender cuando ha llegado el momento de que esa persona, en el uso de su derecho a decidir, opte por esta norma. Y que respetar la libertad de cada persona para decidir su propio final es en el fondo una forma suprema de amor y de respeto. En mi caso, no puedo ni quiero dejar afuera de esta discusión una experiencia profundamente personal. Años atrás, un familiar muy cercano, muy joven, que era parte esencial de mi vida, enfrentó una enfermedad incurable, en estado terminal. En su transcurso, después de afrontar todos los tratamientos médicos existentes, con un gran deseo de vivir, cuando el sufrimiento y el dolor la agobiaba, en pleno uso de sus facultades, algo que tengo muy presente y que muchos, las historias que hoy escuchaba de diferentes legisladores en la noche de hoy y que se sienten identificados porque ese dolor
no puede ser solucionado ni por la ciencia ni por el afecto de sus seres queridos. Y todos los que hemos estado con familiares tan cercanos, que amamos tanto, que daríamos nuestra vida para mitigar estas realidades y porque puedan despedirse en paz sin que el dolor físico y la degradación progresiva determinen sus últimos días, estamos convencidos que aquella vivencia que aún me duele profundamente me marcó de manera indeleble y me llevó a reflexionar sobre el verdadero sentido de la dignidad humana, sobre la autonomía que cada persona tiene y debería poder ejercer respecto a su cuerpo y a su vida. Me hizo ver que prolongar la vida a toda costa, cuando ya no hay cura posible, puede transformarse, sin proponérselo, en una forma de crueldad evitable, humanamente evitable, diría. Por eso también estoy a favor del proyecto, porque en la disyuntiva final yo opto por la voluntad del otro, por la compasión, por la elemental empatía que implica ponernos en el lugar del otro y aceptar su decisión consciente, reflexionada e informada, para que en esas situaciones irreversibles la muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de la dignidad, como señala el artículo 2 de este proyecto. En definitiva, presidente, voy a votar a favor por el principio de libertad, por el principio de compasión, porque se establecen garantías suficientes y por esa persona que llevo en mi corazón y que sé que me comprende y me abraza en esta encrucijada del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, diputada. Continúa con el uso de la palabra el diputado Álvaro Dastugue. Señor presidente, muchas gracias por permitirme expresarme. Y antes de introducirme en el tema directamente, señor presidente, yo estoy aquí porque a mí me han elegido un grupo de ciudadanos que creo que entienden que los represento. Estamos en la Cámara de Representantes Nacionales y todos hemos sido puestos aquí porque un grupo o una cantidad de personas entienden que nosotros representamos lo que ellos consideran importante para manifestarlo y defenderlo aquí en el Parlamento de la República. Y yo me siento orgulloso porque a mí me ha hecho muy bien ir a la iglesia y formar mi persona con principios y valores cristianos. Me ha hecho muy bien, me ha sacado de muchos males y estoy feliz por eso. Y creo que estoy aquí porque muchas personas con principios y valores cristianos entienden que yo debería estar aquí, en este lugar. Señor presidente, a veces en nuestro país la laicidad se confunde con laicismo y muchos terminan siendo laicistas y no laicos. Y déjeme terminar solamente con una afirmación para meterme directamente en el tema que nos compete en el día de hoy. Han sido más, señor presidente, los presidentes uruguayos que escribieron Dios con mayúscula que con minúscula. Referente al tema, señor presidente, hoy no debatimos un simple texto legal. Nos enfrentamos a la pregunta de si el Estado uruguayo pretende habilitar como política pública que se quite intencionalmente la vida de una persona. No estamos frente a un tecnicismo jurídico, no es un mero ajuste en el sistema de salud, es fijar un rumbo cultural, ético y moral para nuestra República, que de aprobarse no tendría marcha atrás. La decisión de que el Estado deje de proteger la vida para pasar a administrar la muerte. La Organización Mundial de la Salud afirma que más del 90% del dolor físico puede controlarse con cuidados paliativos adecuados. En Uruguay, luego de aprobada la ley de cuidados paliativos, todavía existen muchísimos pacientes que no tienen acceso a ellos. No es por falta de capacidad profesional, sino por falta de inversión y recursos. Por eso la solución no es acelerar la muerte, sino garantizar la vida digna hasta el final. Esto es la muerte natural.
Este proyecto no contempla apoyo psicológico ni psiquiátrico, no contempla disuadir la decisión como haría cualquier familiar con un ser querido en situación de crisis. Yo me acabo de sentar aquí porque estaba terminando y leyendo para compartir mis palabras, y me acaba de llegar un mensaje que quería compartir con los parlamentarios y preguntarnos. La gran mayoría sabe aquí que soy pastor, y si no se van a enterar en el día de hoy. Me pone una persona: hola pastor, soy fulanita, la esposa de menganito. Estuvimos en una región con fulanito y sultanito, necesitamos ayuda, por favor, no podemos más. No puedo más, le pido ayuda a gritos. Adicta, angustiada, lo pone ella. Adicta, angustiada, con ataque de pánico. Me estoy enloqueciendo, pastor, estoy muy mal y mis hijos me precisan, por favor. Mi vida está destruida, ya no puedo más. No tiene sentido, no puedo levantarme y antes podía. Lamentablemente nuestro país es uno de los países con la tasa de consumo más alta de la región. Yo me pregunto, ¿es un sector eutanasiable? El tema de los adictos, que le roban todos, que están en la situación que ustedes conocen de la pasta base. Bueno, a los que están desesperados, un sufrimiento insoportable como esta mamá me lo describe en este momento. Quién sabe si va a una asistencial de salud en los próximos meses o años, le propongan el cóctel o pasarla al otro mundo. Señor presidente, por otro lado, ¿en qué momento decidimos que la familia ya no tiene voz ni lugar cuando se trata de la vida de uno de los suyos? Muchas veces la enfermedad no nos cierra la puerta, sino nos abre para que podamos decir varias cosas. Gracias, perdón, te quiero. Está comprobado socialmente que en el seno de la familia, donde alguien practica el suicidio, esto termina afectando a todos los cercanos. En el país con una de las mayores tasas de suicidio del mundo, nosotros tenemos la desgraciada idea de presentar una nueva modalidad de suicidio y, como si fuera poco, a estos que quedan afectados los dejamos sin arte y sin parte en la toma de decisión de su familiar. Les comparto algunos titulares internacionales porque varios han mencionado y mostrado alguna noticia. En Irlanda, con un mensaje y una carta, descubrió que su mamá se practicó la eutanasia. La empresa que se la suministró le comunicó: le enviaremos sus cenizas por correo. Esta mamá le dijo a su hija que iba de vacaciones con un amigo y prometió que la volvería a ver. Pero en realidad fue a una clínica para que le asistan la muerte. Y está aquí, le avisaron y se enteró su hija por un WhatsApp que las cenizas le iban a llegar por correo electrónico, y nosotros proponemos en nuestro proyecto que la familia no estén contemplados en la decisión. Madre canadiense horrorizada descubrió que su hijo había programado su propia muerte. Una madre descubrió que su hijo de 23 años, con diabetes, había sido aprobado para recibir asistencia médica para morir. Otro titular internacional. Yo me pregunto, ¿qué tipo de Estado somos que deja fuera a quienes aman a esa persona en la decisión más fundamental, vivir o morir? ¿Acaso alguien no tuvo un familiar con la idea de querer acabar con su vida? ¿No fuimos nosotros quienes lo alentamos para que ese familiar saliera adelante? ¿No le estiramos la mano quienes lo rodeamos? Esta posibilidad queda nula en este proyecto, porque por sobre todo lo que se defiende es la idea de que el paciente muera. Como decía el diputado Casareto, esto es por plata. ¿Quién duda que las guerras en el fondo son por dinero? ¿Quién puede negar que muchos de los mayores males de la humanidad tienen su raíz en intereses económicos? El principal libro de la historia, la Biblia, lo dice con claridad. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y este proyecto, aunque se presente como compasivo, no es ajeno a esta realidad. Según un estudio realizado en el 2023 sobre 18 prestadores de salud en Uruguay, con datos analizados en conjunto con el Banco Mundial,
Entre quienes tienen 3 o más patologías crónicas, el gasto en medicamentos sube hasta un 80% más. Señor presidente, le agradezco que me amparen el uso de la palabra. Estos números son fríos, pero hablan fuerte. Las personas mayores y con enfermedades crónicas representan un costo significativo para el sistema. Si a eso le sumamos una ley que habilita la eutanasia, la tentación económica de reducir gastos podría ser tan peligrosa como silenciosa. Dar muerte a un paciente costoso es un negocio rentable para cualquier prestador de salud. No podemos permitir que la ecuación de la vida se mida en pesos o en dólares. Un grupo de 24 destacados psiquiatras británicos advirtieron que el proyecto de ley sobre eutanasia podría socavar la prevención del suicidio, especialmente entre adultos mayores, porque muchos pacientes expresan su idea suicida debido a la soledad, depresión o sentirse una carga. En un análisis en el Reino Unido, psiquiatras como Julian Hughes y Jonathan Cabag señalan que el deseo de morir en personas deprimidas no es una decisión racional, sino el resultado de una enfermedad mental que nubla perspectivas de un futuro. En el 2021 nos entrevistamos con profesionales psiquiatras que nos ilustraban con el siguiente pensamiento: quien sufre tiene un espectro reducido y no puede mirar el resto de las cosas buenas. No se lo permite su dolor y no se ejemplificaban como aquellos caballos que tiran carros que se les ponen pedazos de cuero al costado de sus ojos para que miren solo una dirección. En la Comisión de Salud, en la sesión del día 10 de junio del 2020, escuchamos palabras de profesionales médicos especializados en cuidados paliativos que nos decían: los pacientes no son solamente dolor, tienen un origen, el médico pregunta y trabaja para quitarle el dolor. ¿Usted considera que el paciente con dolor está apto psíquicamente para tomar una decisión? ¿Cuál es la libertad que tiene un paciente con un dolor insoportable para decidir quitarse la vida? Los especialistas nos decían que un paciente en estas condiciones no posee esa libertad para tomar esa decisión. Este es el momento en que el Estado debe extenderle la mano y prestarle ayuda. Nuestra Constitución, en su artículo 7, es clara: los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida. En el artículo 44 obliga al Estado a legislar sobre lo que tenga relación con la salud e higiene pública, pero siempre con el fin y el espíritu es conservar y proteger la salud y la vida de todos los habitantes. La eutanasia contradice estos artículos porque elimina la vida en vez de preservarla, y la salud pública se transforma en un servicio que gestiona la muerte. Aprobar esta ley es contradecir la Constitución. Se presenta como un derecho, pero en realidad le quita a la persona el derecho más sagrado, que es vivir. En los tratados internacionales ratificados por Uruguay, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 6, el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. El Estado tiene una obligación positiva de proteger la vida, no de facilitar su terminación. Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 4, toda persona tiene derecho a que se respete su vida, nadie puede ser privado de ella. La eutanasia como prestación de salud es contraria a estos artículos, pues implica una privación de la vida autorizada y ejecutada por el Estado. Señor presidente, en el Hospital Maciel, pacientes con cáncer terminal solicitaron eutanasia sin ser legal, pero al recibir cuidados paliativos del Departamento de Cuidados Paliativos del Hospital Maciel, se retractaron de la decisión. Vivieron sus últimos días con dignidad, acompañados y sin dolor, como es el caso de Gabriel, un hombre que durante años sufrió un tumor en su pecho, un cáncer incurable e inoperable. Vivía deseando y pidiendo la muerte, pero cuando finalmente recibió cuidados paliativos adecuados, su historia cambió. El dolor fue controlado, recuperó la calidad de vida y con ello recuperó también el deseo de vivir. Este caso demuestra que cuando se atiende el sufrimiento de manera integral, lo que parecía una decisión irreversible y un sufrimiento insoportable deja de serlo. En Canadá, desde 2016, más de 60.000 personas fueron sometidas a eutanasia. En 2023,
Ya era una de las primeras causas de muerte. ¿Queremos importar este modelo a un país con graves problemas de salud mental? Me pregunto. Todos conocemos personas que incluso con dolor encontraron sentido a sus últimos días. Despedirse, reconciliarse, transmitir valores, la eutanasia les habría quitado esa oportunidad. La pendiente resbaladiza que muchos ha hablado aquí es el proceso por el cual, una vez abierta la puerta a la eutanasia en casos excepcionales, la ley y la práctica se amplían progresivamente a otros supuestos, debilitando las protecciones iniciales. Holanda, 2002. Gracias, señor presidente. Inicialmente solo para adultos con enfermedad terminal. Hoy incluye a personas con depresión, trastorno de personalidad y menores de 2 a 17 años con consentimiento paterno. En 2023, 1 de cada 20 muertes fue por eutanasia. Bélgica, 2002, comenzó para pacientes solamente terminales. Desde el 2014 se permite que menores de cualquier edad reciban la eutanasia. Se han registrado casos de eutanasia por pérdida de vista, anorexia y autismo. Canadá empezó para casos de muertes razonablemente previsibles. En 2021 se eliminó ese requisito y hoy incluye enfermedades mentales, pobreza extrema y personas con discapacidad que no reciben apoyos. Y para el 2023, hace 2 años, es la quinta causa de muerte en Canadá. La experiencia internacional muestra que no existe zona segura. Una vez que el Estado habilita la muerte como prestación, la ley se expande y normaliza, alcanzando a personas que nunca estuvieron en el escenario original que justificó dicha ley. Porque no hay nada más grave que aprobar una ley que, lejos de proteger la vida, la ponga bajo administración del Estado para decidir cuándo termina. Señor presidente, termino y se me termina el tiempo. A todos los legisladores que estamos hoy en sesión quiero pedirles que recojamos algo detrás de cada voto y vidas reales. Familias, ya termino, familias y futuro que dependen de nuestra decisión. No es solo un proyecto de ley, es el rumbo moral y humano de nuestro país. La historia nos va a recordar por lo que hagamos hoy, que sea defender la vida siempre. Defender la vida, incluso en su momento de fragilidad, es defender la humanidad. Por eso voto y votaré en contra de la eutanasia, porque quiero un país que acompañe, que cuide, que abrace, no un país que abandona. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado. Por una alusión política, diputado Conrado Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Íbamos a dejar pasar la situación, pero nos parece de orden reafirmar algunos conceptos. Realmente sentimos un ataque totalmente gratuito a nuestra colectividad política, a nuestro máximo exponente, el expresidente José Valle Ordóñez, cuando se hizo una referencia a cómo escribía Dios en el diario del Día. Nosotros podríamos entrar en un debate ya ni siquiera ni ideológico ni religioso, sino un debate histórico, ¿no?, de cuáles han sido las posiciones de unos y otros, pero creo que no le haríamos bien ingresar en esa discusión, porque se habló de laicidad y laicismo, como queriendo hacer ver como que el laicismo es una especie de fundamentalismo de la laicidad y que hay algunos que son laicistas de por demás y no ya aplican la laicidad en el concepto que establece en el artículo 5 de la Constitución. Yo digo que es falso de toda falsedad y que poco tiene que ver con esta discusión, con la discusión que estamos dando en el día de hoy, y que poco favor le haríamos a quienes nos están escuchando de cuáles son las posiciones que esgrimimos cada uno para sostener nuestras creencias o nuestras convicciones. Mire, ahora, yo tengo mi convicción religiosa muy firme y yo no se la quiero plantear absolutamente a nadie y no pretendo que nadie adopte mi convicción religiosa ni mi convicción espiritual. Y así también lo hacía José Valle Ordóñez, porque podíamos hablar de lo que fue la propia historia de don Pepe Valle con respecto a su evolución, con respecto al tema religioso. Podríamos hablar de un poema que él escribió en la publicación El Espíritu Nuevo, que se llamaba Cómo adorar a Dios, que tal vez sería bueno que los legisladores o que algunos legisladores lo leyeran, porque realmente es algo bien importante. Podríamos hablar de lo que fue siempre su filosofía racionalista y en pos del humanismo. Podríamos hablar de lo que fue su espiritualismo, pero creo que eso no tiene absolutamente nada con la discusión que estamos dando en el día de hoy. Nosotros podemos sostener nuestras convicciones, incluso nuestras convicciones religiosas, pero no podemos imponer
nuestras convicciones religiosas a los otros. Y de eso se trata. Cuando estamos aprobando un proyecto de ley o discutiendo un proyecto de ley, lo que estamos poniendo de manifiesto es en lo que nosotros creemos que es mejor para la sociedad y no buscar determinados artilugios para querer descalificar al otro, porque en definitiva, allá por principios del siglo XX, actuó de determinada manera o de otra. Vuelvo a decir, esta discusión no tiene absolutamente nada que ver con esa discusión histórica, o a lo mejor lo tiene y yo no me estoy dando cuenta de que así es. Creo que el ideal para todos sería que realmente no se discutiera en estos términos. Nosotros podemos debatir sobre ideas, pero en todo caso lo que estamos debatiendo es qué es lo que entendemos es mejor para la situación que vive nuestra sociedad. Y de eso se trata. No se trata acá de ingresar en discusiones históricas si se escribía Dios con minúscula o con mayúscula. Y si hay algo que está bien claro, fue la concepción humanista, netamente humanista, de don José Valle y Ordóñez. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Por una aclaración, el diputado Dastúe. Muchas gracias, señor presidente. Yo tengo una excelente relación con el diputado Conrado y nos llevamos muy bien y por lo tanto no quiero que se malinterpreten mis palabras. Yo nada más que respondí en mis palabras a una alusión de algún diputado que mencionó lo que el diputado acaba de afirmar de José Valle y Ordóñez, que escribía D con minúscula. No fui yo el primero en sala, sino que hubieron dos diputados antes de mis palabras que manifestaron el tema y yo nada más que respondí, pero no fue con un espíritu crítico ni despectivo. Al contrario, desde mis palabras no sonaron de esa forma. De hecho, respeto el estilo de vida que elija y usted me conoce, yo soy muy respetuoso en ese sentido. Para que quedara claras que no era el espíritu despectivo, ni totalitario, ni nada que se le parezca. Si, quién sabe, el diputado no estaba o no escuchó, pero hubieron dos diputados que mencionaron el tema, por eso yo hice alusión al tema. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Dastúe. Por una aclaración, el diputado Fernando Amado. Gracias, presidente. No pensaba intervenir, teniendo en cuenta que claramente la alusión es a mí. Me siento no solo en el derecho, sino en la obligación de hacerlo. Dos o tres precisiones muy puntuales. La primera, a diferencia de lo que dice el colega y amigo Conrado Rodríguez, yo creo que sí que tiene mucho que ver este tema de la religiosidad y bueno, lo expresé en las palabras cuando intervine en la discusión. Tiene todo que ver con la discusión de fondo filosófica, ideológica, social, etcétera. Pero más allá de eso, y yendo al punto concreto vinculado a la figura de don José Valle y Ordóñez, no me es posible quedarme callado ante ciertas apreciaciones que creo que no hacen honor a la verdad histórica. Es decir, Valle y Ordóñez, sin duda que nadie puede negar su condición humanista, su condición laica, pero no pintemos a Valle y Ordóñez como un viejo bueno, buenísimo. Valle y Ordóñez era un radical, anticlerical, es decir, se transformó en un vallista totalmente anticlerical y el vallismo de aquella época representaba la contracara absoluta, el enfrentamiento feroz y furibundo a la Iglesia Católica y a todo lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana representaba. Es decir, eso que algunos quieren intencionalmente, por supuesto, toda la historia, ya llevamos más de un siglo de estas discusiones filosóficas, que quieren ponerle la palabra de laicismo o quieren etiquetarnos de jacobinos o se inventan las nuevas etiquetas como la laicidad positiva. Es decir, el que es vallista de Valle y Ordóñez y realmente siente a flor de piel y en sus entrañas lo que Valle y Ordóñez representaba en las discusiones filosóficas de aquella época, en la esencia
y en la acción, porque no es solo el discurso, no era solo lo que decía en el día, era también todo lo que llevó después, nada más y nada menos. No olvidemos lo que fue la Constitución de 1917-1918, las discusiones, el cambio de las fechas. Es decir, el enfrentamiento de Valle Ordóñez con la Iglesia Católica y con el dogma religioso fue tremendo, o sea, furibundo. Es decir, hay que leer más. Es decir, hay que leer más a Valle Ordóñez, hay que leer más Diario El Día, hay que leer más los libros de Valle Ordóñez, su palabra, es decir, su verbo. Entonces, no puedo en un debate que no pensaba ingresar, pero del momento que se quiere pintar a Valle Ordóñez como un hombre omnicomprensivo, abuenado, el abuelo, digamos, que bajo un manto de bondad abraza a todos los compatriotas. No, era un hombre polémico, un hombre ferozmente discutidor, radicalmente enfrentado, como decía, a las iglesias y al dogma religioso. Y de alguna manera, yo diría que no gracias a Dios, sino gracias a Valle, Uruguay es el país laico que tenemos. Es decir, ha penetrado y permeado tanto lo que fue la obra del viejo Valle Ordóñez, vinculado justamente a su discusión y su división, no solo del Estado con la Iglesia, sino evidentemente la penetración que logró en la sociedad de entender que la laicidad era una forma de ciudadanía. Es decir, después la religiosidad era algo para que cada persona, y la espiritualidad, como bien se decía, Valle Ordóñez era un hombre espiritualista, pero no religioso y mucho más lejano de todo dogma. Entonces, estas apreciaciones, presidente, creía que de forma obviamente improvisada, pero de manera, yo creo que justa, merecían, desde mi opinión, pero que no es mi opinión. Es decir, es una opinión fundada en leer mucho a Valle Ordóñez y en las palabras y en las discusiones y en las reformas políticas que los gobiernos de Valle Ordóñez y del vallismo generaron a principios del siglo XX. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. El diputado Gurméndez me pide por una aclaración. Gracias, señor presidente. Cuando hice referencia a esta personalidad histórica de mi partido, dije precisamente que me disculpaba de hacer una referencia lateral a la cuestión central de los temas que enfrentamos en el día de hoy, y apelé en ese sentido a lo que era la inspiración espiritualista, racional y un naturalista de don José Valle Ordóñez, que permaneció a lo largo de toda su vida y que precisamente se reflejó en su acción política. Y eso está en todos lados, y no es un campeonato a ver quién lee más o quién tiene más libros. Y no quiero entrar en la discusión, pero no puedo dejar pasar que no es la línea por la que nosotros fundamos y argumentamos en ese sentido, porque las cosas que ha dicho el señor diputado, que me precedió en el uso de la palabra, referidos al anticlericalismo, a la lucha por la secularización y su enfrentamiento con dogmas y la Iglesia, ¿quién lo puede negar? Yo provengo de una familia también evangélica, protestante, de origen valdense, por alguna de mis líneas, y también sentimos en aquel momento que esa misma visión contraria a la Iglesia, también se reflejaba en esa postura de don José Valle Ordóñez. Pero no fue el argumento que nosotros empleamos. El que nosotros empleamos fue que más allá de su militancia anticlerical y secular y laicista, la inspiración filosófica de don Pepe, humanista, precisamente abrevaba en el reconocimiento de que los derechos humanos y el derecho a la vida misma procedía por la condición de su ser como ser humano, inspirado precisamente en ese libro que, no quiero reiterarme, de Curso de Derecho Natural de Arens, sobre el que se afirmó en su madurez como inspiradora de su acción política. Y no quiero distraer a la Cámara con más, porque incluso en las discusiones a propósito del propio
de la propia cuestión del aborto. En su momento se rescató una frase de un libro de Grompone sobre las ideas de Valle, en la que precisamente Valle expresaba su preocupación por la protección de la vida de la madre y de su hijo en su vientre, como preocupación incluso social. O sea, la vida, la protección de la vida expresada también, como dijimos, en la ley que abolió la pena de muerte y tantas otras acciones, no tienen nada que ver con esa militancia en contra de los dogmas y en contra de las iglesias. Es precisamente el argumento por el que fuimos. Pero, de vuelta, no quiero distraer la atención de la Cámara sobre un tema que en principio lo siento como colorado y como vallista, que permanece en el Partido Colorado, donde el propio Valle, si se lo lee, dijo que no lo concebía al vallismo fuera de este partido, porque tenía amor por la libertad y no hubiera concebido jamás, ni como colorado ni como vallista, que esa expresión se desarrollara allí donde no hay, quizá en algunos casos, ni una pizca de amor a la libertad. Gracias, señor presidente, y pongo fin aquí a mi intervención. Gracias a usted, diputado. Continuando con la lista, tiene la palabra la diputada Diana Noy. Gracias, presidente. Por las dudas digo que soy agnóstica, ya que empezaron a declarar sus creencias. Quiero aclarar que en mis primeras palabras quizá no se encuentre el vínculo entre el tema que hoy nos convoca y el comienzo de mi intervención, pero inmediatamente se va a entender. Digo esto porque también hoy quiero plantear la necesidad que padece nuestro país y no dejar de mencionar que nuestra población debe tomar la mayor precaución posible acerca del cáncer de piel, patología que en el 2023 provocó por semana 3 personas fallecidas, en su mayoría jóvenes, sumando un total de 3.200 en ese año 2023, siendo el Uruguay el país con mayor cantidad de casos en la región. ¿Por qué digo esto? Porque voy a hablar de un caso de melanoma en Uruguay que como psicóloga he podido analizar que desde los procedimientos hasta las consecuencias finales. Debido a que en mi carrera, además, he trabajado con personas con enfermedades graves. Esta persona de la que voy a hablar tomó recaudos para ser atendido en forma rápida por un lunar. Pero cuando le comunicaron que la probabilidad de melanoma existía, en realidad ya había pasado casi un año de los estudios que se habían realizado para el diagnóstico. Esta persona, además, cuando comenzó el tratamiento, lo primero que dijo fue: voy a luchar, voy a pelear y voy a buscar la forma de mejorar lo más que pueda. En realidad, su familia negaba rotundamente la gravedad de la situación. Por ser tan difícil de aceptar que un joven de 36 años, alegre, honesto, estudiante, trabajador y deportista, que medía 1,93 y pesaba 85 kilos, que nunca se enfermaba, le dieran apenas 2 años de vida e inmediatamente comenzara con cuidados paliativos. Durante 10 meses luchó con una medicación que lo fue deteriorando, sin perder el buen humor, tratando de calmar el dolor, combatiendo la depresión, buscando siempre la forma de estar mejor. Así transcurrieron 8 meses, en los que se vio cierta mejoría y lo que otorgaba cierto grado de esperanza en la ciencia para que surgiera algo que posibilitara extender aún más las posibilidades de vida digna, pero esto realmente no ocurrió. Fue así que este joven, que era defensor de una autonomía personal y de la dignidad humana, se volvió en 15 días dependiente. Adelgazó 20 kilos
Estaba literalmente pegado a un colchón de un sanatorio y prendido a una bomba que le proporcionaba constantemente opiáceos. No se pudo hablar con él de lo que le estaba pasando. Él tampoco podía hablar, no podía comer y tenía náuseas incontrolables con un dolor profundo e intenso. De vez en cuando se mostraba molesto y enojado y reaccionaba para que le quitaran los pañales. Como no podía hablar, vertía lágrimas todo el tiempo. No podía sostener una lapicera, no podía higienizarse y no podía levantarse de la cama solo. Fue entonces cuando comenzó a no despertar, pero sus familiares no sabían por qué estaba todo el tiempo en un estado de letargo. Fue entonces cuando comenzó esta historia y ahí me pregunto, ¿quién, cuándo y cómo se tomó la decisión de que permaneciera inconsciente hasta que su corazón se detuviera? Alguien o algunas personas tomaron esa decisión en alguna habitación del prestador de salud. ¿Por qué no se consultó al paciente? Cuidados paliativos, lo único que hizo con la familia fue darles el pésame, estando el joven vivo. En este sentido me he preguntado innumerable cantidad de veces qué hubiera pasado si hubieran hablado con él, si él hubiera podido decidir, conversar, llorar, si hubiera podido pensar qué hacer con sus últimos días de vida, con su cuerpo, cuando estaba aún consciente, sin quedar en ese estado de ausente y sin pasar de un estado al otro como fue que le sucedió. Pasó del sueño a la muerte. Señor presidente, ¿por qué es tan difícil hablar de la muerte? ¿Por qué no la consideramos parte de la vida y parte de nuestra salud? En este caso, el dilema en realidad, el que vivía Camilo, no era vivir o morir. El dilema era hablar cómo y cuándo, a quién hubiese querido tener a su lado para morir en paz. Hoy y todos los días me planteo que quizás se hubiera sentido más comprendido, acompañado, contenido. Estoy segura que hubiera querido recuperar el control de su vida hasta ese último día, porque era un joven que siempre amó todas las cosas constructivas, amaba la vida. Señor presidente, hoy le agradezco la posibilidad de fundamentar mi voto, porque si bien en estos ámbitos soy de las que pienso que no está bueno referirse a temas generales a partir de experiencias personales, pero creo que en este caso contribuye a reflexionar sobre cuestiones que no las debemos dramatizar demasiado, que las debemos apoyar en esta realidad cotidiana, que además debemos prevenir, porque muchas veces los casos sí nos sirven para agudizar el pienso. En este caso les estoy hablando de mi hijo. El caso fue uno de los 3.200 casos de melanoma del 2023, por eso arranqué por ahí. Señor presidente, esos últimos días fueron indescriptibles e insoportables. Y lo peor es que él nunca supo que esos serían sus últimos días, a pesar de que los padeció. Por eso quiero dejar constancia de mi voluntad de que tanto los familiares puedan despedirse y de que existan las posibilidades basadas en esta normativa que da las garantías necesarias para que las personas puedan decidir sobre sí mismas y sus cuerpos hasta el último momento. Señor presidente, dejo 3 preguntas. 1. ¿Qué es lo que se hace actualmente con los pacientes? 2. ¿Quién está tomando las decisiones en el sistema de salud para que una persona pase de estar dormida a estar muerta? 3.
¿Quién le consulta al paciente mientras está consciente? Esta ley, como se dijo hoy, para mí no es ni elegante ni egoísta. Es humana porque, como se mencionó, le devuelve a cada quien su derecho a vivir en paz y dignamente hasta el último momento de su existencia. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada.